Se nos pide resolver la ecuación radical, dar la solución exacta, así como la solución redondeada a 4 decimales. Al resolver una ecuación radical con un radical, el primer paso es aislar el radical en un lado de la ecuación, lo que significa para esta ecuación, el primer paso es aislar la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2. Primero restemos 7 en ambos lados de la ecuación, que aislará el término raíz cuadrada. Simplificando, tenemos 3 raíces cuadradas negativas de la cantidad x menos 2, y luego 7 menos 7 es 0, y por lo tanto tenemos 3 raíces cuadradas negativas de la cantidad x menos 2 iguales. 3 menos 7 es igual a 4 negativos. El siguiente paso es dividir ambos lados entre 3 negativos. Simplificando, 3 negativos divididos por 3 negativos se simplifica a 1. Ahora tenemos la raíz cuadrada de la cantidad x menos 2 iguales, a la derecha, un negativo dividido por negativo simplifica a positivo, a la derecha tenemos positivo 4 3. Ahora que hemos aislado la raíz cuadrada, el paso 2 es elevar ambos lados de la ecuación a la potencia del índice, y debido a que tenemos una raíz cuadrada, lo que significa que el índice es 2, ahora cuadramos ambos lados de la ecuación. La cuadratura deshacerá la raíz cuadrada, y el lado izquierdo se simplifica a la cantidad x menos 2. A la derecha, el cuadrado de 4 3 es igual a 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, lo que nos da 16 9. Y ahora resuelvo esta ecuación para x agregando 2 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, negativo 2 más 2 es 0. Tenemos x es igual a 16 9 más 2. Escribamos más 2 como más 2 sobre 1. Sabemos que debemos obtener un denominador común para encontrar la suma. El mínimo común denominador es 9 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de 2 sobre 1 por 9 para crear una fracción equivalente con un denominador de 9. Entonces ahora tenemos x es igual a 16 9 más 18 9. Que es igual a 34 9, entonces la solución exacta como una fracción impropia es x igual a 34 9. Pero también se nos dice que demos la solución redondeada a 4 decimales, así que ahora vamos a la calculadora y dividimos 34 entre 9. 34 dividido entre 9 es 3.7 repitiendo, entonces en el cuarto decimal hay un 7. El dígito a la derecha también es un 7, por lo tanto, redondeamos. La solución redondeada a 4 decimales lugares es aproximadamente 3.7778. Sin embargo, cada vez que resolvamos una ecuación radical, debemos verificar que la solución realmente funcione, por lo que ahora sustituiremos 34 9 en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos 3 veces negativo la raíz cuadrada de la cantidad 34 9 menos 2, o menos 2 sobre 1, más 7 es igual a 3. Para encontrar la diferencia, debemos obtener un denominador común, que es 9, por lo que multiplicamos el numerador, y el denominador de 2 sobre 1 por 9. Esto nos da negativo 3 veces la raíz cuadrada de 34 9 menos 18 9, que es igual a 16 9. Ahora tenemos más 7 es igual a 3. Como 16 9 es igual al cuadrado de 4 3. Esto nos da negativo 3 veces la raíz cuadrada de 16 9, que es 4 3, más 7 es igual a 3. Escribamos 3 negativos como un fracción con un denominador de 1. Tenga en cuenta que podemos simplificar antes de multiplicar. Hay 1 3 y 3 aquí y aquí. Esto nos da negativo 1 por 4, que es negativo 4, dándonos 4 negativo más 7 es igual a 3, y negativo 4 más 7 es 3. 3 es igual a 3 es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.